La formación para el trabajo siempre estuvo presente en la historia de la educación. En la época de la colonia se aplicaba el modelo de maestros y aprendices en sus talleres. A lo largo del siglo XIX, algunos pensadores como Manuel Belgrano, el padre Castaneda y más tarde Juan Bautista Alberdi propusieron proyectos de modernización de la formación técnica, aunque solo algunos lograron ponerse en práctica. Hacia el siglo XX empezaron a implementarse algunos cambios, con la aparición de distintas escuelas que formaban técnicamente a sus alumnos para variadas tareas y oficios. En el año 1890, el presidente Carlos Pellegrini fundó la primera escuela de comercio del país, la Escuela Superior de Comercio, que hoy lleva su nombre. En 1909, aparecieron las escuelas de artes y oficios, exclusivamente para varones. Años más tarde se crearon las primeras escuelas profesionales para mujeres. Para ingresar a ellas se requería tener aprobado el 4º grado de la escuela primaria. Luego de 3 años, las egresadas obtenían un certificado de aptitud. Úrsula Smith, esta graciosa joven, ha realizado otra conquista para el feminismo. Egresó del profesional de señoritas como profesora de labores, pero es muy otra su ocupación. Todas las mañanas puede vérsela en el puerto cargando arena en su camión, que luego lleva a las construcciones. El medio que eligió para ganarse la vida es el que le gusta. Y uno piensa que Úrsula aportó su granito de arena al progreso del feminismo. Más que un granito, varios camiones. Siguiendo el modelo de instituciones alemanas y francesas, las escuelas industriales tenían como fin la formación de técnicos. Para el ingreso era necesario haber completado la escolaridad primaria, y el plan de estudios se extendía a 6 o 7 años. Las materias estaban centradas en las disciplinas científico-técnicas, y las horas de aprendizaje en el taller constituían el 25% del total. Algunos de los títulos que se podían obtener eran los de técnico en mecánica, en electricidad, en química y en construcciones, civiles o navales. En el periodo de entreguerra en la Argentina, vinculado con la modernización, con los cambios contextuales, con el avance tecnológico, comienza a desarrollarse la expansión de la educación para el trabajo. Mientras en el sistema escolar, en el sistema oficial, la educación para el trabajo, la formación técnica, queda relegada, queda a los bordes, no es importante. La propia sociedad civil, la propia cultura argentina empieza a desarrollarla. Aparecen la idea del inventor, del sabio, aquel que vincula oficios con creatividad, cierto uso profano de la técnica, la aparición de revistas de difusión masiva como Mecánica Popular, que empieza a editarse tempranamente, como Lupin, donde los saberes de la técnica, los saberes del trabajo circulan. Ocupan un lugar subordinado, en cierta forma lo aceptan en asociaciones, en clubes de barrio, en pequeñas academias, pero empiezan a mover el avispero del desarrollo cultural argentino. En 1935, el Estado Nacional creó las primeras escuelas técnicas de oficio, que buscaban elevar el nivel de preparación del alumnado. Las 4 especialidades que se dictaban eran electricidad, herrería, carpintería y construcciones. El tiempo dedicado al aprendizaje en taller llegaba al 50% de las horas de estudio. Quienes egresaban de las escuelas técnicas de oficio recibían el título de obrero especializado en la disciplina cursada. Con un año más de perfeccionamiento obtenían el certificado de capataces. No obstante, estos títulos no los habilitaban para cursar estudios superiores en la universidad. A mediados del siglo XX, la formación técnica comenzaba a consolidarse, aunque todavía predominaba la enseñanza humanística en la cultura tradicional escolar. Hacia 1944, la mayoría de quienes cursaban la enseñanza media optaban por el bachillerato o la enseñanza normal. La enseñanza técnica acaparaba solo el 16% de los estudiantes, un porcentaje bajo para una población que se venía triplicando desde el 1900. Era una sociedad que mutaba
y se proyectaba hacia un futuro en el que la ciencia, la técnica y la industria serían las estrellas. Comenzaba a popularizarse el uso de la radio y el automóvil. De a poco, los hogares empezaban a poblarse de electrodomésticos. Pero estos avances también generaban nuevos problemas, ya que muy pocos manejaban estos saberes técnicos con la debida experiencia. La enseñanza de estos conocimientos quedó mayormente relegada a academias e instituciones privadas, que ofrecían cursos breves para quienes querían capacitarse en estos nuevos oficios. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que modificó la distribución matricular de la escuela media y reglamentó el aprendizaje industrial y el trabajo de menores. La medida incluyó la creación de escuelas fábrica. Por primera vez, la educación pública reformuló la figura del aprendiz. Los alumnos debían tener entre 13 y 18 años y a lo largo de 2 ciclos de 3 años aprendían tareas relacionadas con distintas actividades fabriles. Del segundo ciclo, llamado perfeccionamiento técnico, se egresaba con el título de técnico de fábrica. Los alumnos recibían gratuitamente los uniformes, los libros y todo tipo de útiles o herramientas. Les otorgaban becas para sus gastos y también almorzaban en las escuelas fábrica, en las que se ponía el énfasis en saber hacer. Avellaneda, con 25 aulas en las cuales se dictan clases teóricas y prácticas y un gran número de talleres en funcionamiento, cuenta la Escuela Fábrica de la Nación número 1. Interesantes aspectos de los alumnos en plena actividad productiva. A partir de 1946, el peronismo generó mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El fomento a la industria nacional trajo aparejada la generación de nuevas fuentes de trabajo, lo que hizo necesaria la formación de personal para resolver una gran variedad de tareas. En 1953 se inauguró la Universidad Obrera Nacional, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. El objetivo era integrar en el sistema educativo a sectores excluidos, junto con las necesidades de la industria nacional. El acceso de las clases trabajadoras a la universidad fue para muchos de los protagonistas de la época una huella fundamental que el peronismo imprimió a la cultura. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Luego de 1955 se modificó la política de fomentar la formación laboral de los sectores sociales excluidos. A partir del gobierno de Arturo Frondizi, en 1958, el desarrollismo reinstaló una educación técnica más orientada a materias humanistas, por lo que se volvió a la idea de separar teoría y práctica. Así, en un turno, los alumnos cursaban materias similares a las del bachiller, mientras que en contraturno tenían el taller, donde se aplicaban los saberes técnicos. En 1959, la Universidad Obrera Nacional pasó a llamarse Universidad Tecnológica Nacional. Esta apuntaba a proveer mano de obra a una economía basada en la industrialización semipesada y en el ingreso de nuevos capitales internacionales. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. A partir de 1976, la dictadura cívico-militar inició un proceso de desguace de la educación orientada a la formación laboral.
en paralelo a las políticas económicas neoliberales. Estas políticas tenían como objetivo la apertura a mercados internacionales y la consecuente destrucción de la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Durante la última dictadura militar, en el contexto de un proyecto económico de descentralización y flexión laboral, el CONET impulsó el llamado Plan Dual. El ministro Brunareno, que era quien lo impulsaba, lo proponía, lo exporta, digamos, de Alemania, y lo que buscaba este proyecto era, por un lado, continuar las políticas educativas de la dictadura de correr al Estado de su lugar principal de formación de la fuerza de trabajo y darle este lugar principalmente a las empresas y a las fábricas. La idea era entonces que supuestamente el trabajador se debía formar casi exclusivamente en el espacio laboral. De esta forma lo que se buscaba era acortar, limitar las posibilidades que la formación para el trabajo podía tener para la formación de mejores vidas para los sujetos y limitarlas a las demandas de la empresa, a las demandas del mercado laboral y a lograr una mejor forma de adecuación del trabajador a las demandas económicas. La década de los 90 fue la época de mayor destrucción de la escuela técnica. Junto con la sanción de la Ley Federal de Educación número 24.195, se crearon nuevos modelos, aunque sin ninguna clase de red de contención institucional ni social. Los principales espacios de formación pasaron a ser las empresas, mediante formas de explotación laboral y sin el reconocimiento de los derechos sociales. Arremánguese y vamos a crecer, arremánguese, hay mucho por hacer, arremánguese. A partir de 2003, el Estado recuperó su capacidad de intervenir en la economía y en el diseño de las políticas educativas. La revalorización de la educación técnica acompañó otras transformaciones laborales y educativas que se dieron en el país, de acuerdo a una estrategia política e industrial de largo plazo. En el año 2005, la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional creó el Fondo Nacional para la Educación Técnica, que se financia con no menos del 0,2% del presupuesto nacional. Se estimula así el reconocimiento en todo el país de certificaciones y títulos en el nivel medio y superior no universitario. En la actualidad, uno de los objetivos de la educación pública se orienta a la formación técnica y a generar oportunidades para los sectores más vulnerables. El estímulo no solo llega para garantizar una cantidad de derechos largamente postergados, sino que además va en paralelo con las necesidades laborales del país. Para un país en el que el trabajo es la fuente de dignidad y el principal motor de la economía, aprender a trabajar resulta una de las metas que propone la educación pública y gratuita.